Capítulo 9. Problemas dentro de la iglesia de Corinto. Lo repasamos un minuto, por favor. Primer problema que Pablo aborda, las divisiones. Segundo problema, bueno, lo único que iba a decir del último capítulo es que el apóstol habla de que si la comida le es ocasión de caer al hermano débil, él no va a comer, ¿qué? Carne nunca. Pero Pablo, eres un poco exagerado. Quiero deciros con esto que hay cosas que son inocentes en nuestra vida. No nos van a hacer ningún daño a nosotros, pero pueden hacer un daño a un hermano. Por tanto, la fortaleza del fuerte consiste en renunciar a sus derechos para no ser ofensivo al débil. La grandeza de un creyente está precisamente en eso. Y Pablo llega a decir en uno de sus escritos que hasta donde hemos llegado, vayamos por la misma línea. Luego, Dios nos irá madurando para que todos lleguemos a la misma forma de pensar. Eso se adquiere con la maduración espiritual y con el tiempo. A veces, y ya sé lo que iba a decir también, a veces hay inmaduros en las iglesias porque no se les da de comer más que leche, leche y leche. Y estos son inmaduros porque no son capaces de desarrollar. Hay que ir avanzando. Eso exige que el liderazgo de la iglesia divida a la iglesia en parcelas de madurez espiritual para enseñar la palabra. No quiero decir que se elimine ningún culto, Quiero decir que hay que darle a los pequeños leche, a los medianos leche y algo más, y a los fuertotes hay que darle unos buenos platos de carne con patatas. Si no le damos eso, los que están allá arriba descienden al nivel de los de abajo. Y tendremos una iglesia de infantiles que nunca progresará a nada, y será imposible de hacer mover en ninguna dirección. Ahora el capítulo 9. Primer problema que hemos visto, las divisiones. Segundo problema, ¿cuál era? Inmoralidad. Tercer problema, el divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. El cuarto problema, los sacrificados, los ídolos. Y ahora Pablo va a abordar un tercer problema del que, por supuesto, nadie le ha preguntado nada, pero él sabe que está allí. Hay un grupo de personas en la iglesia que dicen: Pablo no es digno de crédito porque no es apóstol. No tiene autoridad apostólica. Y la prueba de que no tiene autoridad apostólica, entre otras cosas, es que no se atreve a recoger ofrendas para él de esta iglesia. Si fuera un verdadero apóstol, no tendría remordimiento de conciencia en recibir aquello que la iglesia podría darle. Pablo lo sabe. Y Pablo sabe que está siendo cuestionado en la iglesia. Mirad, no te olvides de que vas a ser cuestionado en la iglesia siempre que estés trabajando para el Señor. Hombre, no por todos, por supuesto, por algunos. ¿Sí? Sí. Porque también Cristo fue cuestionado en su ministerio. Incluso por su propia familia. ¿Recordáis que un día vienen al Señor su madre, sus hermanos? Dice: está loco, vamos a llevarlo para casa. Esto es como se entiende a veces el ministerio. Pero aquí el apóstol Pablo toma el problema, termina diciendo: ojalá no ponga tropiezo a mi hermano, y de pronto formula preguntas que exigen una respuesta positiva. Es curioso ver que nuestras versiones colocan primeramente la pregunta: no soy apóstol. Los originales, al menos todos los que he consultado, y esta mañana estuve viendo el aparato crítico de este versículo, todos empiezan por la segunda pregunta: no soy libre, ¿verdad? Esas versiones que tú tienes ahí, la tuya, también. No sé por qué causa, pero aparece primeramente en esta versión: no soy apóstol. ¿Por qué es lógico que Pablo introduzca la defensa de su apostolado por la pregunta: no soy libre? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque anteriormente dijo: no uséis la libertad para poner tropiezo. ¿Acaso yo no soy libre? Enlaza perfectamente con lo que viene antes en la carta. La primera pregunta es: ¿no soy libre? Sí, soy libre. Y soy absolutamente libre porque, entre otras cosas, al igual que cualquier creyente, Pablo entona un canto a la libertad. Gálatas 5:1. Estad pues firmes ¿en qué? En la libertad con que Cristo os hizo libres. Segunda pregunta: ¿no soy apóstol? Y aquí muchos en la iglesia de Corinto que dirían: no, Pablo no dice nada. Simplemente guarda ese no, que sabe que lo hay, para decir por qué es realmente apóstol. Tercera pregunta: no he visto a Jesús nuestro Señor. Quiere decir que soy apóstol por varias razones. Primero, algunos dirían: no soy apóstol
Y algunos dirían es que Pablo no reúne las condiciones mínimas que Cristo estableció o requisitos mínimos para ser apóstol. Las condiciones son, en primer lugar, haber estado con el Señor durante todo su ministerio, haber presenciado su muerte y su resurrección. ¿Pablo estuvo con Cristo durante su ministerio? No. ¿Presenció su muerte? Es dudoso. ¿Vio su resurrección? No. Entonces, no es apóstol. Segunda condición, tener las señales de apóstol. Y tercera condición, el éxito del resultado de su misión apostólica. Por tanto, algunos dicen, ¿veis cómo no es apóstol? Pablo dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿Lo vio o no lo vio? ¿Cuándo? Y en más sitios. El Señor se le apareció varias veces a Pablo. Pablo tiene en este sentido una condición superior al resto de los apóstoles, salvo Juan si analizamos la visión del Apocalipsis. Los apóstoles todos vieron al Señor resucitado, no lo vieron glorificado. ¿Cómo lo vio Pablo? Glorificado. Luego tiene una dimensión superior en cuanto a visión. Por otro lado, los apóstoles vieron al Señor, estuvieron con Él un tiempo, y Pablo, los apóstoles, ¿cuánto tiempo estuvieron con Cristo? ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Arabia? 3 años. ¿Quién enseñó a Pablo toda la doctrina, incluyendo la historia de los acontecimientos durante el ministerio de Cristo, por ejemplo, el partimiento del pan? ¿Quién se lo enseñó a Pablo? Cristo mismo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, lo dirá un poco más adelante, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, como si estuviera presente. ¿Quién se lo dio? Cristo. Porque cuando Pablo viene a hablar con los grandes de la iglesia, las columnas de la iglesia, y les explica lo que está predicando, no le habían enseñado ellos nada. Era la primera vez que se encontraba con los apóstoles. En el sentido de primera vez en relación con su ministerio. Por tanto, Pablo sí, que en una medida muy amplia, cumple los requisitos exigidos para los apóstoles. Además de esto, dice, las señales de apóstol, ¿fueron hechas por mí o no? Pablo habla de todos los dones carismáticos manifestantes se dieron en él. Dones manifestantes se refieren lenguas y milagros y sanidades. ¿Las hizo Pablo o no? Sí, señor. Y además la evidencia de que es apóstol está, entre otras cosas, en la iglesia en Corinto. La labor del ministerio de Pablo se manifiesta en una multitud de iglesias que quedan fundadas después de su ministerio. Y Pablo les dice a estos, mira, algunos dicen que no soy apóstol, vosotros no podéis decirlo. Versículo 2, ¿por qué? Porque vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Es decir, lo que garantiza, lo que evidencia que soy apóstol es que fui a Corinto y en un lugar pagano prediqué el Evangelio con el poder de Dios, con mucho temor. ¿Qué ocurrió después del ministerio? Una iglesia constituida. De manera que tengo todo esto. Por tanto, Corintios, oídme bien. Yo sé que cuando se lea esta carta a la congregación, estará el grupo de la oposición de Pablo, especialmente uno de ellos, lo veremos, simplemente os invito a que leáis la carta segunda a los Corintios, donde hay referencias a esa persona, ese que dice, restauradlo con espíritu de mansedumbre para que no se consuma. Otro paréntesis aquí, no puede ser el entregado a Satanás del capítulo 5, Porque el entregado a Satanás en el capítulo 5 se le entrega a Satanás con un propósito concreto. ¿Cuál es? La muerte. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sin duda alguna se cumplió. Porque no solamente se le entrega con ese propósito, sino que quien lo entrega es Pablo en el nombre del Señor. Mirad, otro paréntesis aquí. Yo no creo que esa disciplina se pueda dar hoy. No lo creo yo. Quiero decir, que no creo que se pueda practicar hoy la entrega a Satanás. Me parece que eso es potestativo de los apóstoles. Nadie que no haya sido un apóstol ha hecho eso. Nosotros tenemos la máxima capacidad de disciplina. ¿Cuál es? El máximo nivel de disciplina es comunión. Más allá no podemos. Yo al menos no me sentiría en absoluto con libertad espiritual honesta para entregar a una persona en manos de Satanás para que lo mate. Eso es algo muy, muy especial, que solamente un apóstol con la autoridad del Señor y el discernimiento del Señor podría hacer. Ahora, si alguien opina que lo contrario, pues hace muy bien también, no es doctrina fundamental en ese sentido. Muy bien, dice, yo voy a defenderme de los que me acusan. Pero vamos a ver, Pablo, tú eres un inconsecuente. Tú no has dicho anteriormente que pongamos las cosas en las manos del Señor, que suframos las ofensas, que no nos preocupemos. ¿Por qué tanto interés en defenderte? ¿Qué está defendiendo Pablo aquí? A Pablo
Saulo de Tarso, al hombre. No, ¿qué defiende Pablo? El apostolado. No está defendiendo lo que él es, está defendiendo su ministerio. Esto sí que tiene importancia. Pablo apeló en aquella ocasión a los magistrados para que lo sacasen de la cárcel porque peligraba en cierta medida el testimonio del Evangelio, ¿o no? Un predicador del Evangelio metido en una cárcel y echado de la ciudad. Pues esto es, algo habrá hecho. Vengan y sáquenme y digan a todos que se han equivocado porque yo soy un predicador del Evangelio y mi vida moral en ese sentido está vinculada ¿a qué? Al ministerio. Aquí los que negaban el apostolado de Pablo cogerían este escrito y dirían, bueno, eso lo dice Pablo, pero yo soy tanto como Pablo porque soy creyente, de modo que no me interesa. Otros apóstoles digan y entonces sí. Y Pablo dice, vamos a hablar de derechos. Comienza hablando de derechos que tienen los apóstoles y en general tiene todo aquel que sirve al Señor en razón de un llamado del Señor. Primera pregunta, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿Qué querría decir Pablo con esto? Bueno, si no comes y bebes, ¿qué pasa? Te mueres. Pero resulta que no está refiriéndose Pablo solo a él. ¿Qué dice? ¿Cómo utiliza? En plural. ¿Acaso no tenemos derecho nosotros, o bien los apóstoles en general, o más probablemente Pablo y Bernabé, o todavía más, Pablo y su equipo misionero? ¿No tenemos acaso nosotros derecho a comer y a beber? Respuesta, sí, tenemos derecho. No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Qué curioso versículo. Fijaros, dice, parece ser que los únicos que no tenemos derecho a tener una mujer y traerla con nosotros, significa traer una mujer con nosotros, significa darnos vosotros de comer, no solamente a mí, sino también a mi mujer. Da la impresión, señores, dice Pablo, que los únicos que no tenemos ningún tipo de derecho somos nosotros. Porque vosotros sabéis muy bien que cuando os visitan los otros apóstoles, normalmente con ellos vienen ¿quién? Su mujer. Y no solo los apóstoles, sino también los que se llaman columnas junto con los apóstoles en la iglesia de Jerusalén. Uno de ellos, el medio hermano del Señor, Santiago. Los hermanos del Señor. ¿Traen su mujer? ¿Traen? ¿Le dais de comer? Sí. ¿Y qué me decís de Cefas? Porque ese sí que también os visita, yo diría con bastante asiduidad, ¿verdad? Trae Cefas su mujer, la historia eclesiástica, y cuando estudiéis esa materia, la historia de la Iglesia dice que Pedro se le conocía en todo el ámbito apostólico y de la Iglesia porque nunca viajó sin su mujer. ¿Sabéis cómo se llamaba la mujer de Pedro? Tenía dos nombres. Perpetua y Concordia. Tenía dos nombres esa mujer. Por eso Pedro iba siempre con ella, porque era una perpetua concordia. Pedro viajaba con su mujer. Y él dice, vamos a ver, señores, solamente Bernabé y yo. Ahora sí que dice quién. Solamente Bernabé y yo no tenemos derecho a esto. Además, solo Bernabé y yo no tenemos derecho. Utiliza la construcción de esta frase en el texto griego, es muy interesante. Los que estudiáis griego sabéis que cuando en una frase aparecen dos negaciones, es una frase enfática, negativa absoluta. Y aquí tenemos una construcción con dos negaciones. No tenemos derecho de no trabajar. Lo que está diciendo Pablo es, ¿acaso los únicos que tenemos derecho a trabajar somos nosotros? El resto no tiene derecho a trabajar. Y además de esto, Pablo hace una pregunta genérica. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Os imagináis qué fantástico ejército? El ministro del ejército y de Hacienda estarían felices con un ejército que dijese, yo sirvo en el ejército pero no cobro. No solo no cobro, aporto lo necesario para que 5 o 6 más del ejército vivan a mi cuenta. El ministro lo nombra capitán general. Bueno, aquí tenemos un apóstol que dice, yo soy acaso una persona distinta, que sirvo en las filas del Señor y no tengo derechos. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no come las ovejas? No toma de la leche de la oveja, deja la oveja tranquila. Los pastores a veces de la iglesia, en vez de tomar la leche de la oveja, se comen a la oveja. Y luego no hay ni oveja ni leche. Pero la cuestión aquí es muy distinta. Aquí hay un pastor que cuida su rebaño, pero se toma la leche. Sería idiota el hombre si no tomase la leche de las ovejas. Y digo esto solo como hombre.
Es decir, ¿creéis vosotros que yo hablo esto desde mi punto de vista como hombre que tengo problemas y que parece que no tengo derechos? No, lo digo también de acuerdo con la ley. Ahora, por favor, versículo 9. Aquí tenemos un versículo enormemente curioso escrito por Pablo. ¿Qué dice? Leamos el versículo 9, por favor. Vamos a ver, Pablo usa un texto en el que Dios establece el cuidado de los animales. Mirad, por favor, Deuteronomio, capítulo 25 y versículo 4. Bueno, ahí está un mandamiento, no una alegoría de Pablo, no un dicho alegórico, un mandamiento real. Dios dice que cuando un buey estaba trillando, sabéis que arrastraba su trillo y él iba por encima del trigo o de lo que estaba majando, no le podían poner bozal. El buey de vez en cuando, si se agachaba y comía algo de lo que trillaba, era la recompensa a su trabajo. Ahora dice, vamos a ver, Dios establece eso ¿para quién? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? En la Biblia aparecen muchas veces referencias al cuidado que Dios tiene de los animales. Parece que no, pero mirad por ejemplo el cuidado que tiene de los cuervos. Por poner un ejemplo, Job capítulo 38, versículo 41. A ver, ¿qué dice? De manera que, ¿quién le da el alimento al cuervo? ¿Se lo das tú, acaso? No. Aquí estos días estáis escuchando los pájaros, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros salieron por la mañana a decir, a ver, desayuno, pájaros, vengan ustedes acá? ¿Quién le da de comer? ¿Dios tiene cuidado de ellos? Sí. Por tanto, si Dios tiene cuidado y establece en la ley que el hombre tenga cuidado de los animales que le sirven, ¿cuánto más tendrá aplicación para aquellos que están sirviendo a los creyentes? ¿Notáis de qué forma tan curiosa el apóstol Pablo hace su defensa? No ha dicho una sola palabra, ¿verdad? Ha formulado unas cuantas preguntas que ya están inquietando el corazón de muchos de los creyentes que están leyendo la carta. Versículo 10. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Fijaros qué aplicación, no qué interpretación. La interpretación del texto es muy sencilla. Hay que cuidar de los animales que os sirven. Por eso no le pondrás bozal, deja que coma. Aquí dice cuidad de los animales. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es algo muy sencillo. Nosotros estamos sembrando, estamos trabajando, versículo 11, la conclusión. Si sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que seguemos de vosotros, ¿qué cosa? Lo material. Es decir, nosotros estamos alimentándose espiritualmente. Por favor, haced el favor de darnos lo necesario para que nosotros nos alimentemos no espiritualmente, físicamente, vitalmente. ¿Para qué? Para que sigamos dándose el alimento espiritual. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, fijaros que Pablo utiliza ya un derecho. Dice, los otros apóstoles, antes se refirió a algunos, ¿verdad? Habló de los otros apóstoles, habló de los hermanos del Señor, habló de Cefas, y con toda seguridad todos estos que visitaban, y otros muchos predicadores itinerantes. Mirad, el don de evangelista en el Nuevo Testamento tiene que ver no solo con la predicación del Evangelio, que corresponde a todos los cristianos. Tiene que ver con lo que sigue en Mateo 28 en la Gran Comisión. Id por todas las naciones y haced discípulos. ¿Qué? Enseñándoles. Luego el evangelista era un itinerante que visitaba las iglesias y enseñaba a los recién convertidos doctrina fundamental. Y seguía a otra congregación y a otra congregación. Luego venían los maestros en la iglesia y los pastores que enseñaban y alimentaban a aquella congregación. Pero el evangelista circulaba entre las iglesias y visitaban Corinto. ¿Cómo no? Y cuando visitaban Corinto, resulta que el evangelista se quedaba en la puerta de la calle, nadie lo atendía, nadie le daba de comer. Dice, si hay derecho, porque hay un derecho, entonces, ¿qué pensáis? Que solamente nosotros no tenemos derecho, ¿verdad? Versículo 12, segunda parte. Tenemos derecho, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo tenía una costumbre muy sabia en obra pionera. No recibía ofrendas de la iglesia que fundaba. ¿Sabéis para qué? Para que los judaizantes especialmente y todos los detractores del apóstol no dijera, ¿sabes para qué funda iglesias Pablo? Para vivir a cuenta de las iglesias. Luego el apóstol Pablo fundó la iglesia en Corinto,
ministró en la iglesia en Corinto, consolidó la iglesia en Corinto, pero no recibió ninguna ofrenda de la iglesia en Corinto. Sigue adelante. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, esto lo explicó él en la interpretación y en la explicación de la Biblia, los que trabajan en las cosas sagradas, comen de dónde? Del templo. Los levitas que movían el pan, etcétera, etcétera, y comían de lo que había en el templo, y los sacerdotes utilizaban los panes de la proposición que se renovaban semanalmente para su comida. En una ocasión, un hombre hambriento como era David y los suyos, llega al templo y como no, el sumo sacerdote no tiene otra cosa, le da el pan sagrado, y esto lo utilizó el Señor para decirle a los fariseos: vosotros estáis prohibiendo a los discípulos hacer algo legal, y estáis diciendo que eso es pecado porque quebranta el mandamiento sobre el sábado, y os olvidáis de que un día alguien hizo algo peor, le dio el pan que corresponde solo a lo sagrado, a los sacerdotes, se lo dio a un hombre como David, porque en la ley los elementos de necesidad superan al mismo sistema legal. ¿Entendéis esto? Es decir, si un hombre tiene hambre, la ley dice misericordia quiero y no, bueno, ahí está la interpretación. Ahora dice: los que trabajan comen del templo, y los que sirven el altar, el sacerdote que por turno estaba oficiando los sacrificios, la carne, parte de la carne de los sacrificios, salvo el holocausto, era ¿para quién? Para el sacerdote, y otra parte también para el que ofrecía. Sabéis que los impíos de los hijos de Elí, en su tiempo, no esperaban que el sacrificio se produjese y se consumase, sino que venían con un gancho y lo mejor de la carne se lo llevaban para casa, pero eran así. Eran unos impíos, pero aquí hay comiendo del altar, participan del altar, participan del templo, de las ofrendas del templo. Los diezmos eran para el mantenimiento sacerdotal, para la gente que estaba al servicio del ministerio del Señor. Así también ordenó el Señor. Y ahora yo quiero preguntaros, ¿en qué lugar de los evangelios está esto? A ver, Mateo capítulo 10, versículo 10, ¿qué dice? De manera que Cristo dijo: mira, no os preocupéis de coger nada, porque vosotros tenéis derecho, sois dignos de recibir el alimento. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Muy bien, de modo que el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que no niegue, que no rehúse, por favor, la ofrenda para aquellos que sirven al Señor a pleno tiempo en la iglesia. Otro paréntesis aquí: el Nuevo Testamento distingue clarísimamente misioneros de personas a pleno tiempo en una iglesia local. El apóstol habla de ancianos que trabajan enseñando y predicando en la congregación. Mirad por favor el versículo 17 de ese mismo 1 Timoteo 5, ¿qué dice? De manera que hay algunos ancianos de la iglesia que han sido separados para un ministerio específico, solo para predicar y enseñar. De los ancianos de la iglesia, a estos tenlos por dignos. No dice que le des 2 veces el salario, dice que los tengas por dignos, es decir, no seas tacaño. A veces entre los creyentes tenemos una idea muy curiosa de aquellos que sirven al Señor a pleno tiempo, sean pastores, enseñadores en la iglesia, sean misioneros. Tenemos una idea muy curiosa. Lo más importante para un hombre es tener hambre y padecer necesidad. Quiero recordaros, queridos hermanos, lo comentábamos ayer o anteayer, una de las cosas que no se ha enseñado a las iglesias evangélicas, asambleas de hermanos, es ofrendar. ¿Sí o no? Y cuando alguien habla del tema ofrendas para la obra en general, para los que están a pleno tiempo en la obra, normalmente solemos decir: el obrero debe vivir por fe. Por la fe mía, no solo la de él. Porque la ofrenda es una manifestación de fe, ¿o no? ¿Y un sacrificio espiritual o no? Sí. Claro, tenemos que retomar mucha enseñanza no dada a la iglesia. Entre nosotros se suele hablar de ofrendas, lo veremos un poco más adelante, se suele hablar de ofrendas de una forma muy extraña. Tenemos que ofrendar, pero no olvidemos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y enseguida que se dice, bueno, tenemos una necesidad, hagamos una lista para ofrendas. ¿Qué decimos los santos de Dios aquí en la tierra? Entre comillas, esos santos. ¿Qué decimos? No sepa tu derecha lo que hace la izquierda. Luego
lo mejor para que no sepa la derecha lo que hace la izquierda es no dar ni con la derecha ni con la izquierda, ¿verdad? Luego venimos y decimos, oye, es que el diezmo, eso es de los bautistas. Claro, y resulta que los bautistas arrancan en Abraham, fíjate tú qué cosa más curiosa, porque es el primero que leemos en la Biblia que dio diezmos. Y nos quedamos tan panchos cuando decimos eso es de la ley, y no estamos bajo la ley. Pues no es de la ley, porque fue anterior a la ley. Y cosas por el estilo. Dejémoslo, llegaremos a las ofrendas, Dios mediante. Pero solamente quiero poner claro lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice, nosotros tenemos derecho porque Cristo ordenó que los que viven, los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Ahora mirad la construcción del versículo, es una palabra inspirada del Señor. Primero, para vivir del Evangelio, primero tiene que anunciar el Evangelio. Porque también es posible que haya personas que viven a costa del Evangelio, pero no hacen nada para el Evangelio. ¿Comprendéis esto también? Mirad, otro paréntesis aquí. El obrero que sirve al Señor a pleno tiempo tiene que tener muy clarito a quién sirve. Pues resulta que la persona que está en la obra tiene que saber que tiene un jefe que no necesita reloj de picar, porque te está viendo siempre. Y una de las cosas que tiene que hacer una persona que está en la obra es tener un programa diario de ejecución que le ocupe las horas del día en el trabajo. Y no puede irse a la cama por la noche con sana conciencia si no ha tachado de su agencia todo lo que tenía que hacer durante ese día. Esto no significa que te mueras extenuado, porque activismo no es espiritualidad. Activismo a veces es carnalidad. Pero trabaja porque estás trabajando para el Señor. Si no, todo aquello que recibes en cierta medida es un robo que haces al Señor. Ahora, ¿quién le pone el cascabel a ese gato? Bueno, es que entre nosotros tenemos unas ideas un tanto extrañas de los que sirven a pleno tiempo a la obra. Creemos que son libres para hacer lo que quieren, y eso no está en ningún lugar de la Biblia, y mucho menos del Nuevo Testamento. ¿Los que sirven al Señor a pleno tiempo están siguiendo las huellas del Maestro en su servicio? ¿Sí o no? Debieran. ¿Qué dice la Biblia sobre Cristo? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La obra que me diste que hiciera, hice al final del tiempo. Luego, ¿hubo actividad en la vida de Cristo o no? ¿Cumplimiento de programa o no? Pues naturalmente que sí. Lo que ocurre es que tenemos otra idea un tanto extraña de una degeneración de nuestro sistema de iglesia. Y la degeneración es esta. Aunque nos duela mucho admitirlo, la iglesia evangélica de hermanos con H mayúscula, porque la otra es normal, la iglesia evangélica de hermanos con H mayúscula se divide en tres castas sociales. Los obreros por encima, los ancianos en el medio y el populus por debajo. Pues no es así, al menos a la luz de la Biblia. Cada miembro, cada persona tiene necesariamente que pertenecer a una iglesia local. Primer punto. ¿Es así o no es así? Es así. El que pertenece a una iglesia local está debajo de la supervisión ¿de quién? ¿De quién? De los ancianos de esa iglesia. ¿Sí? Aunque sea obrero a pleno tiempo. ¿Sí o no? Sí, señor. Luego los ancianos de la iglesia son responsables de la vagancia de los obreros. Perdonadme, yo estoy echando piedras a mi tejado. Y lo hablo con toda la fuerza porque creo que es así. Hay personas que creen que porque han sido liberados, en el sentido mejor de la palabra, para servir, hacen lo que quieren y van a donde le da la gana y hacen lo que les parece mejor, y hoy no sabe nadie dónde está fulano porque ha desaparecido. Está missing, como dicen los americanos. No se sabe dónde está. Desapareció el individuo. ¿Por qué? Porque los ancianos no han tomado su responsabilidad. En decir a los obreros, vengan ustedes para acá, siéntense acá, vengan. Vamos a hablar de este tema, ¿eh? Usted es libre para servir. Nosotros estamos encantados de que sea libre y vamos a apoyar esa obra, pero queremos saber qué obra es. ¿Entendemos esto o no? Pero claro, algún obrero con un poco de cara dice, para lo que ustedes me pagan, y ya hemos topado con el arma de batalla. Y aquí Pablo está diciendo, no eso, pero está diciendo, mirad, Dios ordenó que los que sirven al Evangelio, ¿qué? Vivan, no malvivan, vivan del Evangelio. Conozco misioneros
en otros lugares del mundo. ¿Cuánto creéis que se ha distribuido en un país avanzado de Sudamérica? No voy a decir su nombre. Cuando digo un país avanzado no estoy diciendo Colombia. El año pasado, a los misioneros, ¿cuál fue la media mensual que recibieron los obreros de ese país? A ver, una cifra, venga. 50.000, 15.000, más cerca de las 15 que de las 50 mensuales. ¿Creéis que es digno eso? Ahora, en contrapartida con esta que es mi responsabilidad, porque soy miembro de mi iglesia, y yo tengo que ofrendar también en mi iglesia y ocuparme de eso, contra eso está también la disposición del que sirve. No servimos por salario, servimos por llamamiento. Y esto también tenemos que tenerlo muy claro, porque el que ha sido llamado por el Señor sabe que el Señor va a proveer para él. Esto te da una tremendísima tranquilidad, porque yo sé, dice Pablo, a quién he creído. Ahora dice el apóstol, pero yo de nada de esto, es decir, de mis derechos, versículo 15, me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto. No digo esto todo, no lo estoy diciendo para que se haga conmigo, ¿qué cosa? Se me dé un sueldo y se me mantenga a mí y también a una mujer si yo me casara. No lo digo por eso. Mirad qué frase. Prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¡Qué arrogancia! ¿Qué gloria es esa? ¿Cuál es la gloria de Pablo? No, esa es la gloria, no recibir lo suficiente. Servir. La gloria de Pablo es que ninguno de vosotros diga nada que ofendiendo a Pablo desprestigie el Evangelio. ¿Dais cuenta? Por tanto, Pablo no cobra nada, y esa es su gloria, no la gloria de Pablo, la gloria del ministerio, para que nadie utilice a Pablo como desprestigio de lo que significa predicar el Evangelio. ¡Qué visión tremenda tiene este hombre! Es un coloso en el sentido de perfección espiritual, pues si yo anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. Es decir, yo anuncio el Evangelio, vosotros no me dais una ofrenda. Mi gloria no consiste en no recibir ofrendas, porque predicar el Evangelio tampoco es una obra que yo hago, porque quiero hacerla de cualquier manera, porque yo predico el Evangelio porque Dios me ha impuesto, ¿qué? Necesidad. Yo soy criado, lo dijo en el capítulo 4, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 1 dijo, quiero que los hombres me tengan por siervo. Y como siervo, el jefe me ha puesto una carga que tengo que cumplir. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio. ¿Y qué dice? Ay de mí si no lo hago. ¿Por qué? Porque el jefe, el dueño, me va a llamar a cuentas y me va a preguntar qué hiciste, Pablo, con la encomienda que yo te di. ¿Cómo administraste lo que puse en tus manos? Por tanto, para Pablo, el Evangelio es una carga en el sentido, no de carga de angustia, es un peso que le lleva, que le impulsa a llevar una misión. Voy a poner un ejemplo. ¿Recordáis que el pobre de Jeremías un día predica el Evangelio y termina en una cisterna? No predica, predica el mensaje del Señor. Y un día el pobre se enfada y dice, ¿sabes qué? Esto no marcha. Así que desde mañana terminó la profecía, ni una sola palabra. ¿Y qué dice el profeta? Había un fuego dentro de mí que me quemaba, más fuerte fuiste tú que yo y me has vencido. De manera que no puedo resistirme a decirlo porque tú me estás empujando. Aquí le han puesto a Pablo una carga de responsabilidad como criado administrador, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Es decir, no solamente voy a cumplir la misión, sino que Dios me va a dar una recompensa, pero si lo hago de mala voluntad, es decir, a regañadientes, ¿qué pasa? No me queda más opción, porque como esclavo me han puesto un trabajo. El esclavo en una casa podía trabajar de dos maneras. De buena gana, sería más o menos feliz, o de mala gana. De todas formas iba a trabajar. Lo iba a hacer porque el dueño se lo mandaba. Ahora, ¿cuál es mi galardón? Dice él. Porque al fin y al cabo, si trabajas, estás pensando en una recompensa. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente, ¿qué? Gratuitamente el Evangelio de Cristo. Ahora, mis hermanos, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas.
¿Y qué comprende el Evangelio? ¿Solamente cree en el Señor Jesucristo y será salvo? ¿O también la enseñanza de la doctrina fundamental? Todo. Por tanto, enséñalo sin esperar recibir nada a cambio. A veces hay personas que en razón de su ministerio hacen su negocio. Perdonadme que sea tan franco, porque lo que me interesa a mí en estas reuniones con vosotros es despertar en los jóvenes un pensamiento de responsabilidad frente a la obra. Hay personas que abusan de su condición. Por ahí hay un grupo argentino, yo no sé si los conocéis, Lelutiers. ¿Oísteis de ellos alguna vez? ¿Oísteis una comedia de Lelutiers que hablan de una iglesia en donde se vendía en el hall de la iglesia, anunciaban el servicio y luego anunciaban libros y lápices y caramelos, casetes y no sé qué y no sé cuánto? Bueno, yo a veces pienso que estamos en eso, en el ejemplo de Lelutiers. Alrededor del ministerio y basándose en un ministerio se ha montado un tremendo y aparatoso negocio. Aquí dice el texto que el evangelio que hemos recibido, ¿cómo lo hemos recibido? ¿Cómo hay que darlo? De manera que no podemos lucrarnos de lo que no es nuestro, es del Señor. Habría mucho que decir aquí, ¿verdad? Sigo adelante. Y dice él, yo lo hago para no abusar de mi derecho que lo tengo en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Yo no recibo ofrendas de vosotros, Corintios, no porque no sea apóstol. No recibo ofrendas para no ser obstáculo a nadie de esa iglesia que está funcionando y poder alcanzar al mayor número posible. Que yo pueda hablar con judaizantes que dicen que no soy apóstol y le diga por qué soy. Que pueda hablar con personas gentiles, que pueda hablar con cualquiera de cualquier cosa y todos tengan que entender por qué estoy funcionando de esta manera. Porque me he hecho a los judíos como, no dice que se hizo judío, ya lo era, pero hablo con ellos, actúo a su lado como si fuera realmente un hombre convencido de que todas esas cosas que ellos cuidan y custodian son legales. No os olvidéis que Pablo exigía rituales judíos para los judíos. ¿En dónde? ¿Qué hizo Pablo con Timoteo? Lo obligó a circuncidarse. ¿Qué hizo Pablo con aquellos cuando llega a Jerusalén, al final del tercer viaje misionero y va a ser preso en Jerusalén? Porque los judíos mantenían la costumbre de votos de nazareato para pedir bendiciones del Señor y promesas del Señor. Y Pablo, como judío que era, lo hacía, pero no permitía que un gentil lo hiciese. Se hace judío a los judíos para ganar a los judíos, ¿y qué más? A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Es decir, yo no me enfrento en cuestiones de costumbres para no ser escándalo a los judíos. Tú imagínate a Pablo, Saulo de Tarso, comiéndose con Bernabé una morcilla de sangre delante de un judío. Pues ya la hemos armado, ¿o no? Bueno, y delante de algún cristiano también. Pero él dice, no lo hacen, yo tampoco. ¿Para qué? Para poder estar en su entorno y hablarles, alcanzarlos. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, ¿para ganar a quién? A los que están bajo la ley. Ley de Dios, ley de Cristo. ¿Hay alguna diferencia entre la ley de Dios y la ley de Cristo? Son distintas. Bueno, y dice Pablo que el que cumple la ley de Cristo ha cumplido toda, porque la ley de Cristo es el amor. ¿Y la base de la ley? El amor. Me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? Aquí tenéis, los grandes de la iglesia estropeaban la vida de los débiles. ¿Pablo qué hacía? Se sentaba al lado del débil, dialogaba. A mí hay una cosa que me gusta mucho. ¿Sabéis lo que me gusta? No sé si es defecto de abuelo, pero me encanta estar al lado de los niños y contarles un cuento. ¿Sabéis por qué me gusta mucho contar un cuento a un niño pequeño? Sobre todo por los ojos que pone el niño. Está metido dentro de la historia, te está mirando con una atención tremenda y al final se despide de ti con una sonrisa. Eso es fantástico. Pablo baja al nivel del niño para dialogar con el niño. ¿Y qué más? A todos me he hecho no todo, sino de todo. Es decir, me equiparo, me acerco, me aproximo a todo con un propósito, para que de todos modos salve a alguno. Luego aquí tienes el gran objetivo. No son derechos en la vida,
son deberes y obligaciones. Él tenía derechos, pero desciende a esa condición. ¿Por qué lo hace Pablo, por favor? ¿Por qué hace eso Pablo? La semana que viene en Filipenses lo vamos a ver mejor. Porque Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual siendo, hablando de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él lo hizo, no me queda a mí más opción que hacerlo. Por eso decía el primer día que en la iglesia de Cristo sobran grandes. El grande no está en el camino de la humildad, por tanto no está en la identificación con Cristo. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme, ¿qué cosa? Copartícipe. Pablo dice que él se hace partícipe de Cristo en todo, porque para Pablo salvación es comunión con Cristo. Hemos sido llamados a la comunión con su Hijo. Y no solamente hemos llamado a la comunión con su Hijo para salvación, sino que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo para sufrimiento, para participar en las aflicciones de Cristo. Y Pablo dice algo mucho más tremendo cuando dice, y yo cumplo en mi cuerpo lo que resta a las aflicciones del Señor. Luego lo que está diciendo Pablo es que el sufrimiento lo identifica con Cristo, y hay un programa de sufrimiento que todavía no se ha completado, el cual no es vicario, pero es el sufrimiento del rechazo del mundo hacia Cristo, por cuyo sufrimiento también el mundo va a ser juzgado. Y ahora viene un ejemplo. Los corintios tenían las grandes, ¿cómo se llaman? Olimpiadas. Y en las grandes olimpiadas iban al estadio. ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Pero qué ocurre? Corren todos, pero solo uno gana. Y esto es así. Participan todos, pero solo gana uno. Y ahora dice, vosotros tenéis que correr de tal manera que ganéis. La carrera del creyente es una carrera que no puede ser corrida con cargas. ¿Qué dice la carta a los Hebreos? Despojándoos de todo y del pecado. Corred ¿cómo? Con paciencia. La carrera cristiana realmente es una carrera bastante larguilla, y es una carrera en la que tienes que tener una tremenda paciencia. A lo largo de los años vas teniendo la paciencia de la tortuga y la piel del rinoceronte en la obra. No te molestan prácticamente ninguna cosa, porque sabes por qué estás corriendo. Ahora, corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha está entrenándose para el combate, no importa qué tipo de lucha sea. El que lucha, de todo se abstiene. ¿Qué hace un jugador de fútbol? Debiera, por lo menos, abstenerse de muchas cosas. Mantener un ritmo de trabajo, un descanso por las noches. Por eso los encierran los sábados y los domingos, como si fueran fieras. Pablo está diciendo aquí, ellos a la verdad se abstienen de tantas cosas para recibir ¿qué cosa? Una corona corruptible. Nosotros, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No corro de cualquier forma. Correr a la aventura significa correr sin saber a dónde vas. De esta manera peleo. No como quien está golpeando al aire. Está utilizando aquí el ejemplo del boxeo. No es tan moderno, ya era entonces. Una de las cosas que más debilita, según dicen, yo no lo sé, a un boxeador es dar un gancho al aire. Porque no tiene quien frene la fuerza de los músculos y eso le hace daño. Dice, yo no peleo al aire, golpeo, ¿qué cosa? Mi cuerpo. Y aquí tenéis la base que justifica el flagelo de los católicos, ¿verdad? Lo que está diciendo es que el cuerpo, en referencia a la expresión externa de vida, lo pone como en servidumbre, porque como él es siervo, el instrumento del servicio ¿qué es? El cuerpo. No sea que, habiendo yo predicado tantas cosas a otros, yo venga a ser ¿qué? Eliminado. Qué vergüenza que el entrenador sea eliminado en la carrera. Y Pablo dice, tenéis que correr de esta manera. Ahora, ¿cómo tenemos que correr la carrera cristiana? Puestos los ojos en Jesús. Siguiendo esta misma cuestión, el apóstol va a entrar en una enseñanza sobre lo que significa agradarse a uno mismo.
Yo quisiera repasar este capítulo 10, que tiene sin duda tanta importancia como el resto de la carta, pero quisiera correr un poquito por delante, por encima de él, porque esta tarde vamos a meternos, si el Señor lo permite, en un capítulo un tanto especial, que es el capítulo 11. Pero vamos a entrar en el capítulo 10. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿a quién se estará dirigiendo Pablo? A los israelitas. Hasta ahora Pablo ha estado, entre otras cosas, tirando abajo el partido Pablo, ¿verdad? Va a tocarle un poquito al partido Cefas ahora. Y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis algo. Nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube. Sí, señor. La nube estaba haciendo de dosel encima del pueblo para taparles la molestia del sol del desierto, y era una cortina que hacía así y caía por detrás. De manera que el pueblo tenía el sol cubierto para poder caminar y la espalda guardada para que los egipcios no entraran a través de la nube y alcanzaran al pueblo. Porque los egipcios venían corriendo detrás y traían sus carros de caballería y todo esto. No era muy rápido, yo me imagino que no sería muy rápida la marcha de un pueblo con 3 millones de personas, que son más o menos los que salieron de Egipto. Más los carros cargados con muchas cosas, entre otros, ¿con qué? Con el oro que les habían tomado como recompensa por los años de esclavitud a los egipcios. Además, con todos sus ganados que pudieron sacar. Además, con sus viejos y sus personas mayores. La marcha no era muy rápida. Ahora, poned detrás de ese pueblo a un grupo del ejército de élite del faraón sobre carros de caballo. Los alcanzaban tal. Pero los carros de caballo llegaban a la nube y no podían entrar. Los estaba protegiendo. Ahora, todos estuvieron. Y todos en Moisés, en comunión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar, porque todos estuvieron debajo de la nube. Todos estuvieron debajo de ¿dónde? Técnicamente debajo del mar. El mar se abrió para que pasasen, y con Moisés pasó el pueblo. Y todos bebieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, maná y agua, porque todos bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es muy, muy interesante ese versículo, ¿verdad? No dice que la roca era como, la roca era Cristo. Simbólicamente aquella roca era en figura, en representación, el Cristo, porque dijo, el que de mí beba, del agua que yo le doy, nunca tendrá sed. Y el agua que Cristo nos da es una fuente inagotable que sigue al peregrino durante todo el tiempo de su peregrinación. Un rabino ha escrito sobre este versículo de Pablo, fíjate, un rabino judío habla de esto, y dice que la roca aquella que les daba el agua al pueblo, corría detrás del pueblo a lo largo de los años del desierto para que siempre tuvieran agua. Me parece que es una exageración. Pero bueno, lo que sí es cierto es que Pablo dice que la roca era Cristo. Y a pesar de que todo este pueblo fue tomado por Dios y sacado, ¿qué ocurre en el versículo 5? ¿Qué? Pero a los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron en el desierto. Este pueblo, que es llamado a bendiciones, que es liberado de la esclavitud, que es el pueblo de Dios, es llamado a victoria. Pero llega un momento en la historia del pueblo de Israel que tiene lugar en un sitio que se llama Cades Barnea, en donde Dios dice al pueblo, ahora entrad a conquistar, a tomar, no a conquistar. Nunca se habla de conquista, ¿eh? La conquista no era del pueblo, era de Dios. Entrad a poseer la tierra. Y aquellos, Moisés cometió una tremenda falta. Envió a ¿cuántos espías? Los envió a recorrer la tierra para que viesen qué cosa tenían que ver. Yo creo que Moisés consintió en una petición del pueblo y le salió muy mal. No tenían que espiar una tierra que había sido espiada por Dios para ellos. Es muy distinto lo que hizo Josué. Josué envió 2 a Jericó para que reconocieran lo que él no podía ver de lejos de la ciudad de Jericó. Pero allí Dios, cuando Moisés le dijo enviemos, dice, envía tú. Yo no los envío, los envías tú. Y cuando aquellos llegaron a la tierra y entraron en la tierra y revisaron la tierra, ¿qué informe trajeron? No, la tierra es fantástica, pero hay gigantes en la tierra, ciudades amuralladas, ejércitos bien pertrechados, nosotros somos como hormigas delante de ellos, no entremos porque moriremos. Luego, ¿qué estaban diciendo aquellos?
Dios nos trajo aquí para matarnos. De modo que un capitán urgente, volvamos a Egipto. Y Dios dice, sí, todos los que teníais la responsabilidad de tomar la tierra, no entraréis en ella. Y todos aquellos hombres de guerra, solo los hombres de guerra mayores de 20 años, no entraron en la tierra. Ojo con esto, porque he oído muchas veces, y he leído algunas también, que en la tierra de todos los que salieron de Egipto, solo entraron 2. ¿Es verdad eso? No, señor. Los que no entraron fueron los hombres que podían servir como hombres de guerra, pero el resto entró. Incluso los mayores de 20 años, por supuesto. ¿Acaso no entró Eleazar, por ejemplo, que había salido de Egipto con el pueblo también, hijo de Aarón? Sí, señor. Solo los guerreros, porque los guerreros dijeron, no es capaz de darnos la victoria. Y dice aquí que quedaron, ¿qué? Postrados. ¿Sabéis lo que dice Pablo? Es muy interesante esto. Yo os animo a que estudiéis el griego, por favor, y leed este texto en el griego, es muy interesante. La idea que hay aquí es esta. ¿Tú quieres saber por dónde marchó el pueblo de Israel? ¿Quieres saber por dónde caminó en el desierto? Simplemente sigue los cadáveres. En cada lugar del desierto hay un hombre, otro hombre, un montón de hombres que quedaron postrados en el desierto. Esos cadáveres señalan la marcha de todo el pueblo de Israel. Estas cosas, dice Pablo, sucedieron ¿para qué? Como ejemplo para nosotros. Luego, la historia sagrada que aparece en la Biblia no está escrita para que nosotros sepamos lo que ocurrió durante 40 años. No, señor. Está escrita para que nosotros tengamos cuidado y no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Nosotros tenemos una terrible responsabilidad, ¿sabéis? No solamente tenemos la referencia histórica, tenemos el poder del Espíritu. Aquel pueblo tenía la compañía del Espíritu. Nosotros tenemos en nuestra vida la presencia del Espíritu. Es muy distinto. Jesús dijo a los discípulos, el Espíritu que ahora está con vosotros y estará en vosotros. Luego, yo tengo no solamente la conducción de Dios en su palabra como ejemplo, sino el poder de Dios en mi vida. ¿Para qué? Para que no sea idólatra como algunos de ellos, según está escrito, otra referencia a los acontecimientos del pueblo, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar, ni forniquemos como aquellos fornicaron con las mujeres moabitas, algunos de ellos cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Está refiriéndose a un pueblo salvo por Dios, pero que cae en el desierto. ¿Sabéis la gran lección que hay aquí? Esto se entiende muy bien a la luz del capítulo 6 y del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Un creyente es salvo, no se pierde, pero puede arruinar su vida y puede recibir la disciplina de Dios. ¿Por qué dirá esto Pablo aquí? Oye, vamos a ver, Pablo, es que no te entiendo la carta. Estás hablando de problemas, estás hablando de restricciones y de pronto me hablas de algo tan extraño como esto. ¿A dónde vas a parar? Voy a parar, dice Pablo, al capítulo 11, donde voy a hablar de lo que va a ocurrir con esos que persisten en dividir la iglesia. ¿Son salvos? Sí. ¿Van a ser juzgados por Dios y castigados? Sí. ¿Van a morir? Sí. Todo este capítulo abre la panorámica del capítulo siguiente. Ni tentemos al Señor, ni murmuréis. Ahora una preguntita. ¿De quién murmuró el pueblo? De Moisés. Pero realmente estaban murmurando ¿de quién? De Jehová, que había puesto a Moisés. ¿De quién estaban hablando mal estos? De Pablo. Por tanto, hay una advertencia tremenda aquí. Ojo, porque Dios intervino con aquellos que hablaron mal de un siervo de Dios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas con un propósito: amonestarnos. De manera que la historia bíblica no está escrita para que sepamos cosas que pasaron, sino para que tengamos una referencia. Ahora, aquí hay unos avisadores. Así que todos estos grandes de la iglesia que son capaces de criticar de quien sea y hacer lo que les da la gana,
piensen que no están firmes ellos, Piense el que está firme, mire que no caiga. Y ahora dice el apóstol Pablo, bueno, alguno vendrá y dirá, mira Pablo, es que yo he caído. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 13? No has caído, ¿por qué? Bueno, porque no fui capaz. No fui capaz quiere decir que la tentación que tú has tenido es superior a la tentación de un hombre. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No existen tentaciones sobrehumanas. Las tentaciones, los problemas, las circunstancias, las adversidades son humanas. Pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentado más allá de los que podáis resistir. Luego, nadie diga que la tentación fue superior a sus fuerzas y que no tuvo más remedio que caer. No, señor, porque juntamente con la tentación va a abrir la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Pablo puede ser que esté refiriéndose a tentaciones procedentes de Satanás o a pruebas, incluso impulsadas por él. Me da lo mismo. No hay ninguna prueba en la vida de un cristiano mayor que la capacidad que la gracia da para ser capaz de aguantarla. Dios permite a veces cosas tremendas en nuestra vida para llevarnos a una determinada razón espiritual. Mirad, si queréis saber una prueba gordísima en la Biblia, ¿cuál? Job. ¿Es una prueba seria o no? Un hombre que el Espíritu Santo da testimonio de cómo era él. Había un varón en tierra de Uz llamado Job. Este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Lo dice el Espíritu Santo. Y de pronto este Job, así, se encuentra ¿en dónde? En un torbellino de prueba. Pierde sus hijos, pierde sus criados, pierde su riqueza y pierde algo irrecuperable. Dos cosas que son muy difíciles de recuperar: el prestigio y el amor. El prestigio delante de sus amigos y el amor de su mujer. Y su mujer pasa por delante de Job y le dice, muérete de una vez, y maldice a Dios. Vaya mujer, Y los amigos le dicen, Job, eres un mentiroso. Pero si no, sí, Job, Dios no trata así a los suyos. Tú eres un mentiroso. Job conocía muy poco acerca de Dios. Y Dios, que amaba a Job, que reconocía el valor de Job, le permite pasar por una prueba que yo diría, humanamente hablando, está muy al límite de las posibilidades de un hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Para darle doble bendición al final y para que Job conozca a Dios. Durante el discurso, uno de los discursos de Job, Job dice al Señor, yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi piel, he de ver en mi carne a Dios. Y normalmente nosotros hacemos una aplicación que consideramos una interpretación. Y decimos, mira, Job estaba diciendo que después de su muerte vería al Señor, una nueva vida, una nueva resurrección. No, Job no dice eso. Yo no dudo de que Job tuviera una esperanza de una vida nueva, sin duda alguna. Todo creyente tiene una esperanza. Pero el entorno de conocimiento teológico de los tiempos de Job era mucho más limitado que el del pueblo de Israel. Estamos hablando del primer libro de la Biblia. Lo que dice Job es algo muy serio. Estos piensan que mi enfermedad se debe ¿a qué? A mi pecado. Yo estoy seguro que Dios es justo. Y estoy seguro que Dios va a sanar mi enfermedad. Y yo he de ver esto, que Él lo va a hacer. Y al final de todo se cumple o no. Pero antes de eso, cuando Job por fin calla, es cuando Dios habla. Esto es una lección que yo no termino de aprender, ¿sabéis? Yo soy un tozudo terrible en esto. Me gusta hablar cuando a veces debo callar. Nunca aprenderemos bastante esto. Dios dice, Job, ¿tú hablas? Sigue. Yo tengo todo el tiempo del mundo para que tú sigas hablando. Habla, dale. Y al final de todo, Job ya no tiene ni fuerza para hablar. Y dice, entonces ahora callo. Bueno, pues ahora hablo yo. Es que el Señor, el Padre del cielo, es una persona educada. Nunca interrumpe al que habla. Tú hablas, habla. Ya callaste. Ahora hablo. Y Job va conociendo que él no sabe nada acerca de Dios. Y al final, ¿qué dice? Te había oído. Mira, mi conocimiento que tenía de ti era simplemente de oídas. Ahora veo que tú estás ahí y que funcionas. Ha madurado Job, ¿verdad? Aquí el apóstol dice, así que
no os ha sobrevenido, sino que Dios os da fuerzas para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Antes dijo prácticamente lo mismo del adulterio. Huid de la fornicación, huid de la idolatría. Cuando vayas a una fiesta en medio de los ídolos, corre, escápate de ahí. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión, como a sensatos hablo, juzgar lo que os digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Está refiriéndose a un tema que va a tratar inmediatamente. La cena del Señor. Va introduciendo, enlazando los temas de una forma magistral. Ahora nosotros bendecimos una copa. El símbolo de la cena del Señor es la copa o es el vino. ¿Es el vino o no? Aquí se está utilizando una figura de lenguaje. Yo bajo ahora a la cocina y le digo a mi esposa, me está escuchando, hola. Le digo a mi esposa, dame un vaso de agua. El vaso es de agua, es de cristal. Estoy utilizando una figura de lenguaje que me permite utilizar el continente por el contenido. ¿No es esto? De manera que como el vino se sirve en una copa para beberlo, dice la copa de bendición. De todas formas, la copa de bendición no se refiere específicamente aquí al simbolismo, sino a la copa de bendición en la que se ha transformado la copa de maldición que Jesús tomó. Jesús tomó en el huerto de Getsemaní, en la cruz, la copa de maldición que yo tenía que beber, la bebió él. Por tanto, está agotada la maldición que yo tenía que asumir, y él y la copa que para él fue de maldición, que es para mí una copa de bendición. Y el pan que partimos, con todo el simbolismo, veis que se relaciona con la cena del Señor, el pan que partimos es la comunión ¿con qué? Con el cuerpo de Cristo. Porque no consiste en un ritual, en un ceremonial aislado, tiene un tremendo contenido. Parto el pan, ¿por qué? Porque yo soy uno en Cristo. Y como el pan es un conjunto de granos que ha pasado por una experiencia y ha llegado ahí, de la misma forma la iglesia es un conjunto de personas unidas a Cristo. Y el que parte el pan sin tener claro qué es la iglesia, está comiendo ¿qué? Juicio para sí, porque no discierne el cuerpo del Señor. Ahora, este versículo ha traído mucho conflicto cuando se trata de justificar, yo diría, lo injustificable. Y cuando se dice, no es bíblico, varias copas, solo una. ¿Por qué veis una copa? Yo pregunto, una vez pregunté a una persona, le dije, dime una cosa, en la iglesia de Jerusalén, ¿cuántos había al principio? Bueno, pero un poquito más allá, después de Pentecostés, cuando se predica, ¿cuántos se convierten? 3.000 y un poco más adelante en la Puerta Hermosa, 5.000, ya son 8.000, luego ya no se podían contar. ¿Cuántas copas tenían para partir el pan? Una. Y empezaban el 1 de enero y terminaban el 1 de diciembre. Y volvían a empezar el 1 de enero para seguir hasta el 1 de diciembre. El simbolismo está en algo muy serio. Hay una unidad de vino que se distribuye entre muchos. Hay una sangre vertida que alcanza a muchos. Hay un pan que se distribuye entre muchos. Hay un cuerpo que ha sido ofrecido por muchos en sacrificios. Es el gran simbolismo. Yo creo que se rompería el simbolismo si cada creyente quisiera tener su vino de marca especial. ¿Entendéis? Yo quiero un Castilla o un Rioja de tal, o un Paternina, Federico Paternina, no, a mí tráeme un mosto no sé cuántos. Eso sí que ya tendríamos un cierto problema, porque no sería un mismo vino que se distribuye. El simbolismo ahí rompe. Pero el vino es lo mismo distribuirlo para que cada uno tome un poco del contenido de una copa, o se distribuye el mismo vino en muchas copas para que cada uno tome la parte que corresponde al vino que se distribuye. Uy, no nos metamos por ahí, por favor. Israel, según la carne, versículo 18, mirad en Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo los que sacrifican a los ídolos? No, Pablo, ya he dicho antes, dice Pablo, que el ídolo no es nada. Que los sacrificios hechos al ídolo es como si tú le ofrecieses, digamos, una gallina a esta pared.
Pero lo que sí digo es que los que sacrifican algo a los ídolos como dioses, lo están sacrificando ¿a quién? A los demonios. Por tanto, una cosa es que tú compres la carne en la carnicería que procede de un sacrificio. Otra cosa es que tú vayas al lugar donde se sacrifica y te sientes allí. Ha cambiado tremendamente. Porque estás en el lugar donde se sacrifica, estás compartiendo en comunión con lo que aquellos están haciendo. No simplemente estás comiendo una carne normal, estás participando en un acto religioso en honor de un Dios, y detrás de él está un demonio. No podéis beber, pues, la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Y estos grandes de la iglesia, que se consideran fuertes, le dicen, no te olvides que hay alguien más fuerte que tú. Tú crees que eres el más fuerte de la congregación, pero por encima de ti está el Señor, que es más fuerte que tú. Y viene a una solución. Todo me es lícito, pero no es todo conveniente. Todo me es lícito, pero no edifica todo lo que a mí me es lícito. Por tanto, todo lo que no es conveniente y todo lo que no edifica, yo como soy libre tengo que dejarlo a un lado. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto resume todos los problemas anteriores. Nadie iría a un tribunal porque no buscaría su bien sino el del otro. Nadie se separaría de su esposo o de su esposa porque no busca su bien sino el del otro. Nadie dividiría la iglesia porque nadie quiere ser líder en la iglesia en ese sentido de la división porque busca el bien del otro. Nadie... ¿Os dais cuenta que regla de oro más sencillo? Que nadie busque su bien, sino busque el bien del otro. Y ahora el resumen de la enseñanza. Todo lo que se vende en la carnicería, entrad, comprad, comed, no preguntéis. El de la conciencia, pero será del ídolo 25 o del 24. Cállate la boca, tú compras la carne y márchate a casa. Es lo que dice Pablo. No preguntes, porque si preguntas vas a tener el lío de conciencia. De modo que calladito, salvo que el carnicero cuando entre dice, oye, tengo aquí costilletas en honor de Baco y pantorrillas en honor de, no sé. Entonces vete, porque si tienes una conciencia un poco tal. Pero no preguntes. Comprad y comed. Pero si alguien te dice, mira, esto es sacrificado a los ídolos, entonces no lo comas. Por dos razones. Primeramente, por causa del que lo declaró. Si te dice, toma un poco de carne que está ofrecida al ídolo, no, porque yo no participo en eso tuyo. Segundo, por motivos de la conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo yo, no la tuya, sino la del otro. ¿Y de qué otro? No del carnicero, que ya no tiene conciencia, está adaptada a los ídolos. La conciencia de tu hermano débil, por tanto no lo hagas. Van los dos a la carnicería y el fuerte le dice, carne. Y dice, sí, lo traje ayer del templo de Baco, que hemos hecho un sacrificio especial, y el fuerte dice, trae para acá. Ha hecho dos males, porque al lado de él está, por ejemplo, el hermanito débil, que no es capaz de asimilar tal cosa. Ha herido la conciencia de su hermano, ha herido el testimonio del otro. Ahora bien, el fuerte se revela inmediatamente. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de mi hermano? ¿Es que yo tengo que sujetar mis acciones a lo que mi hermano determina? ¿Acaso no doy gracias por lo que como? Y Pablo dice, si comes, o si bebes, o si haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de ¿quién? No para tu provecho. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí dejamos el estudio para la tarde. Hermanos, sed libres, por favor, pero tened cuidado con la conciencia del otro. Sed libres, pero buscad el provecho ajeno, nunca el bien propio. Y cuando hacemos así, estamos imitando a Cristo, quien se dio en sacrificio por nosotros, en un ejemplo de entrega y en un ejemplo de libertad. Oremos.